una manera diferente de poder acercarnos a los milagros de Jesús, a las señales de Jesús, a cómo Jesús, a través de su ministerio, no solamente era como un espectáculo o era una manera de atraer a las personas para simplemente quedarse en los milagros, sino al contrario, como podemos ver en las Escrituras, es que era un medio para demostrarle a las personas que esperaban a un Mesías, que el Mesías prometido había llegado en la persona de Jesús, pero no de la manera que el pueblo lo esperaba, como un soldado, un dictador, uno que iba a venir a oprimir o a desencadenar al pueblo de Israel de la opresión que vivía bajo el Imperio Romano. Pero al contrario, lo que podemos ver es que Él vuelve a traer, y como hemos estado estudiando el viernes a través del Génesis, Él vuelve a traer, está trayendo ese orden nuevo que estaba en el Edén, pero que por el pecado se ha ido destruyendo, pero en Jesús viene trayendo de nuevo, haciendo todas las cosas nuevas, pero apuntándolo aún más hacia la realidad de que el ser humano necesita no solamente un cambio de circunstancias, no solamente que nuestras circunstancias mejoren, eso es necesario, es importante, no cabe duda, pero lo que Jesús quiere fundamentalmente es nuestro corazón. Y esa es la señal de los milagros. Hoy vamos a continuar con la sexta parte, vamos a estar en Marcos, capítulo 5, versículos del 21 en adelante al 43. Otro milagro que en su Biblia estoy más que seguro que aparece el título o el subtítulo de una niña muerta y una mujer enferma. Inmediatamente los últimos dos milagros que hemos visto, que es las tormentas, que Jesús calma la tempestad, y después la semana pasada, como vimos, el hombre endemoniado, que a través del poder y la majestad de Jesús termina como un discípulo a sus pies, esperando a escuchar la voz del Maestro. Y no es por casualidad, no es coincidencia que todos los evangelios que se conocen como sinópticos, o evangelios que narran casi las mismas historias de la vida de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas nos narran este evento, pero cada uno nos da un detalle diferente, así que nos vamos a acercar al pasaje, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, bueno, ya Jesús, hiciste milagro, pero ¿qué significa, verdad? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿Cuáles son los principios que podemos ver de la Escritura a través de estos milagros? Así que vamos a leer la Biblia juntos. Eso es una costumbre ya aquí en la iglesia de Sunlight. Les pido que se pongan de pie, porque este es el centro de nuestro servicio de oración. Nuestro servicio de oración gira alrededor del tiempo de la palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Ella pensaba: si solamente logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de toda tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo.
jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacob y Juan y el hermano de Jacob. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y la madre de la niña y a sus discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Oremos. Amado Dios, amado Padre, pedimos ahora la iluminación de tu Espíritu para que, oh Dios, hoy podamos ver a Jesús en toda su majestad y todo su poder, y que tú quites de este lugar a este siervo inútil, y al contrario, que tus palabras, Señor, cualquier palabra que no sea, que venga de tu boca, de tu Espíritu, que tú no permitas que nosotros podamos recordarla, pero al contrario, que lo que sea conforme a tu voluntad, lo que tu Espíritu Santo ilumine e inspire, que hoy no solamente nos haga sentir bien, pero que nos redarguya, nos incomode, nos desafíe, y que salgamos de este lugar con un deseo más profundo de amarte a ti, que los afectos de nuestro corazón sean incomodados de tal manera de que hoy deseamos más de ti, amarte a ti, amar a nuestro prójimo, Padre amado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El último año para mí de la escuela secundaria, es inolvidable. El 11º, el 10º grado para mí en la escuela secundaria, conocí a Lourdes, mi esposa, mejoró mi relación en cuanto a mis estudios, empecé a jugar fútbol, soccer, pero el último año de mi escuela secundaria, meses antes de comenzar el año escolar, el director de los deportes se acerca a mí y me dice: este año tú no puedes jugar, hay una regla en la Asociación Deportiva del Estado de la Florida que solamente se puede jugar un deporte 4 años y tú has repetido. Yo había repetido el 9º año 2 veces. Y mi pregunta en ese momento era: Señor, pero ahora que he cambiado mi vida, que he dejado de andar haciendo cosas que no debía hacer, momento que tú has permitido que Lourdes entre a mi vida y ahora tú permites que esto suceda. Y traté todo lo que pude en mis propios esfuerzos. Acabé con todos los recursos posibles para justificarle al cuerpo estudiantil, a la asociación de atletas, de que mis ausencias por la cual había perdido el año 9º estaban justificadas. Las excusas que creé era que mi hermana tuvo problemas en su niñez y por tanto por eso yo tuve que quedarme cuidando a mi mamá, y todo eso era mentiras. Mi mamá tuvo problemas médicos y eso era mentiras. Porque mi deseo es: yo quiero jugar. Señor, faltan 2 meses para que empiece la temporada de fútbol en la escuela. Tú tienes, Señor, que acudir a mi petición. Señor, si tú en 2 meses me contestas esta petición, la promesa que hacemos mucho, ¿verdad? Tú vas a ver cómo yo voy a cambiar mi vida, yo me voy a entregar a ti. Pero lo que aprendí a través de esa experiencia desesperada, que cuando yo pude llegar al fondo de mis esfuerzos, de acabar con todo lo que yo en mis propias fuerzas podía hacer, solamente en ese momento fue que Dios me alcanzó, se encontró conmigo. En un momento de desesperación,
y aprendí de que Dios siempre quiere darnos más de lo que nosotros pensamos que es lo que necesitamos. Y Él siempre quiere darnos más de lo que nosotros podemos imaginar. Pero no solamente eso, también aprendí de que para acudir a Jesús, si yo quiero acudir a Jesús, tengo que estar dispuesto a entregarle a Él más de lo que yo pienso entregarle. A través de esa experiencia yo aprendí a confiar en Dios a pesar de lo contrario. Pero debo confesar, y quizás usted esté de acuerdo conmigo o no, pero debo confesar que todavía hasta el día de hoy mi corazón tiende a perder esperanza cuando Dios no actúa en el tiempo que yo quiero que Él actúe. Yo debo confesar, y quizás usted esté de acuerdo conmigo, no, pero mi corazón tiende a perder esperanza cuando Dios no actúa en el momento que yo quiero que Él actúe. Porque vivimos en una cultura donde hay café instantáneo, donde yo puedo en mi teléfono ordenar la comida, llegar ahí, solamente retirarla, todo lo queremos instantáneo. Y a veces pensamos que Dios obra de la misma manera, que si Dios no obra en el momento que yo necesito que Él obre, entonces yo pierdo mi esperanza. No hemos estado ahí, ¿no? ¿O soy el único que ha estado ahí en ese barco? Cuando este hijo o esta hija descarriada, Dios, van 5, 10 años y todavía no puedo ver el fruto de mi oración, me pregunto, Señor, ¿será que estás escuchando mi oración? ¿Será que estoy orando equivocadamente? Señor, ¿pero por qué si llevo años pidiéndote por esta petición? Y a través de este pasaje quiero que vayamos a ver que nosotros estamos llamados a confiar en Dios a pesar de todo lo contrario, a pesar de nuestras circunstancias. Pero cuando digo confiar, no es creer en Dios, ¿verdad? Porque podríamos decir que la mayoría de las personas, si usted le pregunta, creen en Dios. Pero la aplicación, el principio es creerle a Dios. Es creerle a Dios cuando recibo la llamada del abogado inmigratorio y me dice que no hay solución. Cuando recibo la llamada de mi empleador que me dice hasta esta semana tienes trabajo. O la llamada del médico que me dice que tu diagnóstico es el siguiente. En ese momento es que debo de confiar en Dios. No creemos, pero es creerle a Dios. Creer lo que Dios ha dicho por nosotros, a favor de nosotros, a través de su palabra. Pero lo que como idea principal quiero que vayamos a desarrollar y ven en el pasaje es que Jesús es la esperanza de los desesperados. Jesús es la esperanza de los desesperados. ¿Cuántos están desesperados por Jesús? Amén. Usted sabe que hasta que usted no viva en una postura en desesperación por Jesús, Jesús para usted solamente va a ser otra cosa que usted le añade a su agenda. Va a ser, sí, es algo que necesitamos, pero no es, mi vida no gira alrededor de Jesús. No estamos hablando de fanatismo, sino que hasta que yo no pueda venir al fondo de mi propia vida, decir, Jesús, ya he intentado todo para solucionar, para vivir en satisfacción y nada me ha funcionado. Hasta que usted no pueda llegar a ese punto, entonces Jesús no va a hacer todo para usted. Y es lo que vamos a ver a través de esa idea principal. Porque ¿qué es la pregunta o qué es lo que hace una persona que está desesperada? ¿Cuál es la reacción inicial cuando una persona está desesperada? Pues busca ayuda, ¿verdad? Busca ayuda. Y aquí lo que vamos a ver en este pasaje es que cuando nosotros acudimos a Jesús, usted puede estar seguro que Él le va a dar mucho más de lo que usted se puede imaginar. Pero también de la misma manera usted tiene que estar dispuesto a entregarle a Él más de lo que usted se imagina. Vamos con ese pensamiento. Estamos desesperados cuando una persona acude a Jesús en desesperación. Él siempre nos va a dar más de lo que nosotros nos imaginamos. Siempre. Él nunca falla. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarle a Él más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar.
Ahora, vamos a acercarnos a la palabra, porque en el milagro de la niña muerta y la mujer enferma, encontramos dos individuos que parecen haber agotado todos sus recursos. No lo digo yo, lo dice el pasaje. Ambos lidiando con circunstancias en su vida que parecen desesperadas. El papá de la niña y la mujer con el flujo de sangre. Ambos están en situaciones desesperadas y lo vamos a ver. No hay nada en común, si usted se da cuenta al leer este pasaje. Entre la mujer y Jairo no hay nada en común. Sino, al contrario, son los dos, ambos víctimas de circunstancias desesperadas que solamente pueden encontrar esperanza en Jesús. Aparte de Jesús, no tienen esperanza. Estos dos individuos son víctimas de circunstancias en su vida desesperadas, pero que aparte de Jesús no han podido encontrar esperanza. Y eso lo dice el pasaje y lo vamos a ver. ¿Cuántos de nosotros no es esa la realidad? Que aparte de Jesús, apartado de Jesús, nuestra vida no tiene esperanza. Aparte de Jesús, apartado de Jesús, nuestra vida no va a poder tener esperanza. ¿Amén? ¿A dónde, si usted está apartado de Jesús, ¿a dónde puede poner su esperanza? En la economía, en su salud, en su familia. Y todo eso que no es malo y es necesario, es importante, pero todo eso es frágil, ¿verdad? Todo eso se va desboronando. Todo eso un día puede estar y al otro día no puede estar. Pero nuestra esperanza en Jesús nunca va a desaparecer y Él nunca nos va a defraudar. Jairo, como cualquier padre, está desesperado. Los que somos padres aquí, puede pintarse un retrato en su mente y ponerse en los pies de Jairo, desesperado por su hija. Su hija, dice el pasaje, que está al final. Pero Jairo busca la sanidad de su hija y Jesús va a manifestar su gloria y su poder a través de la circunstancia de Jairo. Él busca algo de Jesús. Jesús le da mucho más de lo que él estaba esperando. Él busca solamente la sanidad de su hija, pero Jesús utiliza esa oportunidad para demostrarle su gloria y su poder y recibe una resurrección. Él le concede a ella una nueva vida. Por lo tanto, Él ha prometido para usted y para mí guiarnos a través de nuestras noches más oscuras. Ahora, bueno, a ver, vamos a acercarnos a este pasaje para ir desempacando todo lo que tiene este pasaje, viendo primero estos personajes. ¿Quiénes son estos dos personajes? Después de ahí vamos a sacar algunos principios de la vida de ellos, cómo Jesús se acerca a ellos, y a la final vamos a ver, bueno, ¿cómo puede Jesús? ¿Cómo es Jesús habilitado para poder decir y cumplir todo lo que Él nos dice acerca de este pasaje? Bueno, ¿quién es Jairo? Ahí dice el pasaje. Jairo es una persona que es un gobernante de la sinagoga, por lo tanto podemos saber que él tiene suficiente influencia para convocar a Jesús a su casa. En otras palabras, es una persona de privilegio, una persona de estatus. Porque un jefe de la sinagoga era más probable que fuera una persona, no que predicaba en la sinagoga, no como un fariseo o un maestro de la ley, pero sí era el que preparaba las mesas, el que le daba a las personas lo que iban a leer, prácticamente el que se preparaba toda la liturgia en la sinagoga. Por lo tanto, era una persona de estatus, una persona económicamente, podemos decir, solvente, una persona que tenía influencia en la comunidad. Muy diferente a la mujer. Pero ¿qué es lo que recibe Jairo? Jairo acude a Jesús para que él sane a su hija, que está a punto de morir, pero él recibe una resurrección. Miren lo que dice el pasaje. Por tanto, alboroto y llanto, la niña no está muerta, sino dormía. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, así te digo. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Jairo pensaba que iba donde Jesús, acudía a Jesús en un momento de desesperación, solamente para que Jesús sanara la hija de él, pero Jesús
le manifestó su gloria a través de la resurrección de esta niña. Nuevamente, cuando acudimos a Jesús, Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros pensamos, pero tenemos que estar dispuestos a dar más de lo que nosotros pensamos dar. Yo pensaba que lo que yo necesitaba era ir y jugar fútbol y tener una vida de mucho éxito, de mucha aceptación, de muchos logros terrenales, pero lo que Dios tenía para mí era una bella esposa, unos hermosos hijos y fundamentalmente 20 años después darme un trabajo en el reino de Dios, que es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Yo pensaba que lo que necesitaba era jugar profesionalmente. Y Señor, tú no llegaste a tiempo, pero Dios ahora me ha regalado, me ha dicho, me ha dado más de lo que yo me imaginaba que en ese momento no podías ni saber. Me ha dado la oportunidad de poder trabajar para Él. Pero ese no es solamente mi ejemplo, es el ejemplo de cada uno de nosotros que estamos aquí. Que cuidado con lo que usted le va a pedir a Dios, ¿verdad? Cuidado por lo que usted le exige que Dios le conteste mañana mismo. Pero Dios tiene algo para usted mucho mejor de lo que usted se imagina. Y es lo que vemos en el pasaje. Pero, y aquí viene el pero, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a darle a Él mucho más de lo que nosotros pensamos darle. Pero también tenemos que aprender que la gracia de Dios nunca, vamos a decir no nunca, rara vez la gracia de Dios, el favor de Dios, podemos decir la contestación de la oración que usted le ha hecho al Padre, rara vez opera de acuerdo a nuestro horario. Rara vez. Porque Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros vivimos en el ahora mismo y no sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Por eso la gracia de Dios, el favor de Dios nunca funciona, no nunca, rara vez de acuerdo a nuestro horario. ¿Por qué? Porque vemos eso en el pasaje. ¿Qué pasa con Jairo? Yo me imagino que Jairo está preguntando como los mismos discípulos. Jesús, hello, ya tú has visto lo que yo te he pedido. Vamos para que puedas sanar a mi hija. No me lo puedo ni imaginar. ¿Qué está pasando por su mente? Porque ustedes vieron el relato, ¿verdad? Jesús dice, sí, vamos. Y de repente hay una interrupción porque viene una mujer que también tiene una necesidad y está desesperada. Y Jairo, imagínese usted, su hija está a punto de morir y, hello, salte del medio, mujer, salte del medio que hay una necesidad más importante. ¿Qué tal si llegamos tarde? ¿Qué tal si Jesús llega tarde y no puede mi hija seguir viviendo? Esta mujer tiene una mujer crónica, pero mi hija está a punto de morir, dice Jairo. Yo creo que ahí viene también el principio de los 12 años. No sé si ustedes se percataron, porque el pasaje dice que la niña tenía 12 años y la mujer había sufrido por 12 años. Da para especular, da para decir, bueno, las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, quizás, puede ser. Pero yo me atrevo a decir de que eso está ahí para que nosotros podamos entender ese principio de que rara vez la gracia de Dios, el favor de Dios, opera de acuerdo a nuestro horario. ¿Por qué? Porque para Dios, podemos decir, la mujer había sufrido 12 años, o sea, una vida entera, podemos decir. Pero la niña tenía 12 años. O sea que para Dios el tiempo no es un límite. El tiempo no es un estorbo. Lo que para ti parezca que son 10, 5, 15 años que estás esperando, que estás rogándole a Dios, que quizás has perdido la esperanza, para Dios en un cerrar de ojos, cerrar y abrir de ojos, te puede conceder la petición. Pero estamos dispuestos a confiar en Él. A confiar en Él incluso, y esto es extra, a confiar en Él incluso a pesar de todo lo contrario. A creerle a Dios a pesar de todo lo contrario. Usted
pregunta, bueno, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué usted dice eso? ¿Qué era lo que le decían los hombres que habían venido de la casa de Jairo? ¿Qué era lo que le habían dicho? Ahí pueden ver en su pantalla. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, Jairo, tu hija ya murió. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Confiar, creerle a Dios a pesar de todo lo contrario, a pesar de lo que te diga la gente. ¿Qué le estaba diciendo la gente? ¿Para qué molestan más a Dios si ya aquí todo terminó? Pero ¿cómo le contesta Jesús? Vamos a ver lo que dice el versículo 36. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la sinagoga, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso, Jesús. En el original, esa frase que se escribe sin hacer caso de la noticia, es como prácticamente diciendo que Jesús ignora, que le dice, no te dejes influenciar por lo que yo está diciendo, pero Jesús dice, no tengas miedo, solo cree. No tengas miedo, no escuches lo que te están diciendo las personas al revés, al lado de ti, a tu alrededor. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo alrededor, tú solo créeme a mí, créeme. Por eso es el principio, estamos dispuestos a darle más de lo que nosotros nos imaginamos. Jairo recibió más de lo que él esperaba, pero Jesús le exigió más de lo que él estaba dispuesto a dar. ¿Qué tuvo que dar Jairo? Tuvo que aprender a creer a pesar de todo lo contrario, a pesar de sus circunstancias. A pesar de aquellos que vinieron de su casa a decirle, tu hija ya murió, no tienes esperanza, Jesús le dice, no escuche las voces de tu alrededor, sino cree en mí, créeme a mí. Cuando esas voces que vienen a nuestro alrededor, que nos dicen, no, Dios no te va a proveer, es mentira, tú tienes que hacer para que Dios pueda hacer. Jesús viene y nos dice, no, solamente confía, créeme a mí, que yo hasta ahora te he demostrado que te he proveído y te voy a seguir proveyendo, pero la voz del enemigo, de aquellos que vienen a tratar de influenciar y decirnos, no creas, si tú no actúas, si tú no te esfuerzas, nada va a suceder. A pesar de todo nuestro alrededor, Dios nos llama a confiar en Él. A pesar de que cuando mi matrimonio se vea que se va a derrumbar y la cultura o las personas me aconsejan y me dicen hasta ahí termínalo, no importa, yo le creo a Dios que Él tiene el poder para transformar mi matrimonio. Cuando estoy en una posición de que tengo que tomar una decisión para glorificar a Dios, pero eso va a causar de que yo pierda quizás finanzas, quizás placer, comodidad, y todos me dicen, sí, eso es lo que debes de hacer. Jesús nos dice, solamente cree, bájale el volumen a todo lo que está a tu alrededor y escucha la voz de tu Padre. A la mujer desesperada, ¿quién es la mujer desesperada? Al contrario de Jairo, la mujer no tiene ningún estatus. Nadie se recuerda de su nombre, no tiene cargo. Su identificación es su vergüenza, una hemorragia menstrual. ¿Y por qué sabemos, de acuerdo a la ley, que una mujer que vivía con un flujo de sangre era considerada impura? Pues la ley lo dice, el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 15, Levíticos 20, que lo pueden ver en su pantalla. La ley dice que una mujer que tanto tenía un flujo de sangre, que pueda ser su menstruación o su ciclo menstrual, una mujer que continuamente, podemos decir, un mes, 2 veces a la semana, el pasaje no nos dice, lo que nos dice es que tenía por 12 años un flujo de sangre.
No hay mucho detalle, los comentaristas no nos dicen mucho, pero sí nos dice la ley de Dios, que era considerada impura. Ahí como lo ven en la pantalla, dice, cuando una mujer tenga un flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Vuelve, nos dice, toda cama en la que se cueste mientras dura su flujo quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se sienta quedará impuro, como durante su periodo. También la mujer no se podía casar. 15 dice, todo lo que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro, deberá lavarse la ropa de bañarse y quedará impuro. O sea, todo impuro. La mujer, su identidad, no dice nombre, lo que la define a ella en la comunidad es que es una mujer impura. No puede tener ningún tipo de relación con hombre, no se puede acercar a nadie, no puede asistir a las sinagogas, no puede ir al templo, porque es una mujer impura, completamente a diferencia de Jairo, que es un hombre con estatus, es un hombre financieramente, económicamente solvente. La mujer, todo a su alrededor le decía, todas sus circunstancias le decía, ella no puede acercarse al maestro. Pero ¿cómo la recibe Jesús? Nuevamente, el principio. Cuando yo me acerco a Jesús, Él me va a dar mucho más de lo que yo espero recibir. Pero yo tengo que estar dispuesto a dar más de lo que yo me imagino. Ella pensaba que si solamente podía acercarse, como dice el 27, cuando ella oyó hablar de Jesús, ella pensó, si solamente yo puedo acercarme y tocarle el manto. Para un rabí, para un maestro, posiblemente era que la bata o la túnica de Jesús llevaba lo que los maestros andaban, eran pedacitos o libritos de la ley. En su superstición ella pensaba, si yo solamente puedo tocar el manto de Jesús, voy a ser sana. Pero Jesús quería más de ella. Jesús quería que ella estuviera dispuesta a entregar más. Ella pensaba, si solamente puedo tocar y correr, yo toco y salgo huyendo para que nadie tenga que ver quién yo soy. Pero Jesús, al contrario, Jesús quería una relación con ella. Y esto es importante porque ¿qué implica para ella que se presente, que se haga pública? Bueno, ahí es donde vemos el principio de que tiene que estar dispuesto a dar más de lo que nosotros pensamos que vamos a dar. ¿Qué implicaba para ella acercarse a un hombre, un maestro, un rabí y tocarlo? Una mujer impura, una mujer que no tenía el derecho socialmente, religiosamente, no podía acercarse a ningún hombre, y en este caso específicamente a un rabí. Por eso nos dice el otro principio, es que la gracia de Dios nos obliga a considerar todo lo demás una pérdida por el simple hecho de conocer a Jesús. Ella no consideró en ese momento lo que significaba para ella la vergüenza de poder acercarse a Jesús, de tocar a Jesús, porque era una mujer impura, una mujer desconectada de la comunidad por su manera de vivir, el hecho de que sufría de esta hemorragia, pero ella consideró todo eso una pérdida. Todo eso no valía nada para ella. Ella consideró cuál es el riesgo, pero cuál es el valor que puede tener para mí el yo tocar a esta persona y me pueda sanar. Ella dejó todo eso atrás y se acercó, y Jesús la recompensa. Por eso decimos que Jesús quería más. Jesús no solamente quería otorgarle un milagro y decirle, sí, vete, sigue con tu vida. No, Él quería tener una relación personal con ella. Él quería transformarla. Por eso insiste en quién es la persona que me tocó. Quiere saberla, quiere saber quién es ella para poder tener una relación con ella. Pero ella está dispuesta a sufrir la vergüenza y todas las consecuencias sociales, religiosas. ¿Y por qué sabemos que la gracia entonces la impulsa? Porque el pasaje dice que esta mujer había sufrido a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor.
¿Vemos el principio? Ella consideró, como hoy en día está tan famoso el considerar los riesgos y los beneficios, ella consideró la vergüenza que puedo pasar cuando alguien me vea tocando a Jesús. Eso lo menosprecio por el valor de conocer a Jesús, de acercarme a Jesús. Y Jesús la recompensa diciéndole, hija mía, no es tu superstición, no es el hecho de que tú tocaste mi manto, el borde de mi manto, lo que te ha sanado, lo que te ha salvado, es tu fe en mí. ¿Estamos dispuestos a dar más de lo que pensamos dar? Podemos acudir a Jesús en nuestra desesperación, estamos llamados a acudir, pero estamos dispuestos a entregarle a Jesús más de lo que nosotros pensamos que debemos entregarle o que debíamos entregarle. Ese es el principio que podemos ver, que la gracia de Dios nos impulsa, nos obliga a considerar todo lo demás. ¿Qué dice Marco al decir que ella había sufrido? Es que ella había intentado por otra manera. Ella había intentado buscar la sanidad a través de médicos. No sabemos en qué adelantada estaba la medicina en ese momento, pero ella había intentado todo, lo había probado todo para poder buscar una tranquilidad, para poder buscar el calor de un familiar, de un esposo, de una familia, de tener una vida religiosa. Lo había buscado en todos los lugares y no lo había encontrado, pero solamente lo pudo encontrar en Jesús. Y esa inversión, esa decisión que ella tomó tiene consecuencias eternas. Ahora la pregunta para nosotros y cómo podemos aplicar eso es, ¿estoy yo dispuesto, estoy considerando todavía el valor o el riesgo en cuanto a dejar todo atrás por buscar esa satisfacción en Cristo? Usted aquí también puede ver, y lo vemos en el pasaje, que la inversión que yo pueda hacer en el reino de Dios siempre va a tener una multiplicación mucho más de lo que yo me pueda imaginar. ¿Qué es lo que me impide en este momento? A yo decir como la mujer, arriesgarlo todo para, en este caso para nosotros no sería tocar a Jesús, pero conocer más a Jesús o ayudar que otras personas conozcan a Jesús. Estoy dispuesto a arriesgar una hora de mi semana, una hora de descanso. Estoy dispuesto a arriesgar, a dejarlo todo porque otras personas puedan ser apuntadas a Cristo, para que el reino de Dios se pueda seguir extendiendo a través de mi vida y en mi vida. ¿Estoy dispuesto o considero la pérdida y digo, no tengo tiempo, no tengo energías, yo no sé nada? Pero ¿qué tal si podemos aplicar la actitud de la mujer? Es decir, no importa lo que tenga a mi alrededor, no importa las voces de las personas que me digan, esa mujer impura, cómo se acerca a Jesús. Ella lo consideró pérdida por el fin de conocer a Jesús. O sea, a Dios, cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades para poder invertir en otra persona, para que esa persona se multiplique y se multiplique y se multiplique y se multiplique, pero eso va a demandar de que yo le entregue a Jesús más de lo que yo estoy dispuesto a dar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a darle? A pesar de todo lo que nos dicen alrededor las personas, a pesar de lo que nos digan, nos dice el éxito, nos dicen las personas que debemos invertir más tiempo en otras cosas que sí se vean físicamente. Pero ¿vamos a creerle a Dios? Esa es la pregunta como iglesia. En estos tiempos que estamos desarrollando, hacen falta personas que quieran invertir en la vida de niños, que quieran aprender a cómo manejar el audio, que quieran ser discipulados. Tuvimos una reunión para el equipo de la hospitalidad. Eso demanda un poco de sacrificio, un poco de tiempo. Pero la pregunta es, a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, a pesar de todas las voces que nos dicen lo contrario, ¿estamos dispuestos a invertir en el reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar todo hacia atrás? O aquellos que tenemos hijos pequeños. Hermanos, de una manera u otra la cultura va a discipular a su hijo, quiera usted o no lo quiera. Ahora, la decisión de nosotros es, voy a invertir en la vida de mis hijos, voy a dejar un legado, voy a hacer el medio que Dios utiliza para apuntarlos hacia la eternidad.
Quizás no lo pueda hacer usted, pero ¿qué tal si usted adopta a ese niño, ese nieto, ese sobrino y usted lo trae para que Dios pueda alcanzar a ese niño en su infancia? Y 10, 20 años después usted vea el fruto. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar todo atrás por el fin de conocer más a Jesús? ¿Y cómo podemos saber, y aquí vamos concluyendo, cómo podemos saber de que Jesús sí puede cumplir con lo que Él ha prometido? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos confiar de que Jesús ha sido habilitado para darnos más de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero a la misma vez habilitarnos a nosotros para poder darle a Él más de lo que nosotros pensamos darle? No sé si usted se percató, pero de acuerdo a la ley mosaica, la ley sacerdotal, Levítico, Deuteronomio, Jesús no puede tocar a la mujer impura, porque eso lo hace a Él impuro. Jesús no debe acercarse a un cadáver muerto. No solo Jesús, ningún maestro, ningún rabí, ningún maestro de la ley. ¿Por qué? Porque eso lo haría Él impuro. Pero Jesús derrumba todas esas enseñanzas culturales, religiosas. No es que Él estaba en contra de ellas, sino que Él había venido a cumplir esas mismas leyes. ¿Y cómo sabemos que Él derrumba todo eso? Porque la resurrección de la niña es un preámbulo de la resurrección de Jesús y es un preámbulo de la resurrección de aquellos que han puesto su confianza plenamente en Jesús, que un día van a resucitar junto con Él. ¿Por qué? Porque en la cruz la impureza de la mujer es puesta sobre Jesús. Sus impurezas, mis impurezas pasadas, presentes y futuras. Jesús pierde poder, podemos decir, porque Él dice que yo sentí que de a mí salió poder, pero para que la mujer pudiera tener vida y una vida nueva. En la cruz, la impureza de la mujer, su impureza, mi impureza pasada, presente y futura es puesta en Jesús. Pero no solamente eso, en la cruz, la pureza de Jesús es pasada a la mujer. Por eso la mujer puede escuchar la voz de decir, ahora, hija mía, vete en paz. Ya no eres la mujer impura del flujo de sangre, ahora eres una hija y ahora estás en paz con Dios. ¿Ven? No solamente la sanidad, ese no era el fin, ahora es una mujer salvada, regenerada, pura y vive en paz con su Dios, porque Dios le dio más de lo que ella esperaba recibir. Y ella estaba dispuesta a dar más de lo que pensaba dar. Y la niña igual. Como un Padre celestial, un Padre poderoso. En el original, que es el arameo, aquí Marcos nos dice Talita cum. Y Talita cum es como, imagínese en un momento que usted vaya con su hijo de la mano, su hija, y usted se distraiga por un momento y la niña o el niño se le desaparezca y uno se da cuenta que la niña se le perdió alrededor de las personas. Marco lo que nos está diciendo es que Jesús, Dios el Hijo, en la cruz, en ese momento simbólico, el Padre le suelta la mano, porque ve el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de la niña, el pecado de la mujer en Jesús. Y por eso dice que hay una oscuridad, porque el Padre ya no lo vio como el Hijo, sino que lo vio como pecado. Y Pablo dice que lo vio como pecado para que usted y yo fuéramos la justicia de Dios. Amén. Ellos, nosotros. Y para que podamos confiar y creerle a Dios que Él va a estar con nosotros en nuestras noches más oscuras. En las noches más oscuras de su vida, en los momentos de más desesperación, usted puede confiar y creerle a Él porque lo demostró. No solamente llevando la impureza de la mujer, tocando el cadáver de la niña muerta y diciéndole, levántate, hija mía, que como para mí 12 años es como un segundo, por eso Jesús dice, ¿de qué se burlan ustedes si la niña está muerta? Para mí la muerte es como un sueño,
porque Jesús ha derrotado la muerte. Por eso la muerte ya no tiene poder con nosotros y nos muestra en el pasaje. Por eso Él dice, no es porque Él no era un médico, no sabía, las que estaban ahí, las personas que les pagaban para que lloraran, para que lamentaran con la familia, incluso las familias más pobres que no tenían para pagarle, se les exigía que tuvieran por lo menos 2 personas que lloraran, que lamentaran. Esas personas saben cuando un cadáver está muerto, pero para Jesús está durmiendo. Hija mía, levántate. Te dice a ti lo mismo, me dice a mí lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a darle a Él más de lo que pensamos darle? Podemos acudir a Él en cualquier momento. Puede estar seguro que Él le va a dar más de lo que usted se espera recibir. Pero la pregunta, la aplicación, la implicación, cómo aterrizamos el avión es, ¿estamos dispuestos a considerar todo lo demás como pérdida? En mi vida, la vida de mis hijos, en lo que tenga yo aquí en este tiempo de la eternidad. Estoy dispuesto a invertir en el reino, en mis tiempos, mis energías, mis talentos, mis dones. Que el Señor nos ayude a aplicar su palabra. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque, como podemos ver en la vida de esta niña, de esta mujer, Señor, todos, si somos honestos, simbólicamente, metafóricamente, yo estaba ahí, Señor. Tu palabra dice que todos estábamos muertos, como el hombre endemoniado, viviendo en el sepulcro entre la muerte. Yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Pero así como nadie se atrevía a acercarse a la mujer impura, que su pasado la definía, que su presente la definía, tú te decidiste acercar a ella y darle una nueva vida, como me has dado a mí, nos has dado a muchos que estamos aquí. Y por eso te queremos alabar. Igual a la niña, como le diste vida cuando estaba muerta. Lo que has prometido, Señor. Ayúdanos, Padre, hoy mismo a creerte en momentos de desesperación, en momentos que no sabemos de a dónde va a venir nuestro socorro, que podamos recurrir a ti. Eres el único que puede darnos socorro y lo has demostrado en la vida de Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.